Qué gusto tenemos acá a Isaac Levy. Vamos a hablar de un tema que pues, a todos nos toca porque siempre estamos presentes. Uno es el antisionismo, el antisemitismo, pero Isaac Levy es todo un experto en todos esos temas, igual que hablando de todo lo que es discriminación, ataques religiosos o por todo esto. Pero antes de que presentemos, hablemos mucho, voy a empezar directo porque la gente siempre quiere mucho directo. Isaac, antes de cualquier cosa, ¿existe hoy en día un antisemitismo contemporáneo? La respuesta es que sí. O sea, actualmente el antisemitismo contemporáneo está, lo que llamamos el antisemitismo político, que es, en otras palabras, el antisionismo. Que quiero aclarar que antisionismo no es criticar al gobierno de Israel o criticar las políticas de Israel. Antisionismo es justamente deslegitimizar la propia existencia del Estado de Israel, decir que Israel no tiene derecho a existir, incluso decir que Israel es un país apartheid, o incluso decir que Israel es un país nazi. Eso es antisionismo. Qué bueno que entraste directito al tema, porque justo te lo iba a preguntar en eso, ¿qué tanto había cambiado el antisemitismo en estos últimos más o menos 70 años, ¿no? Si había cambiado o se había mantenido como era anteriormente. Ya nos contestaste un poquito, se creó lo que es el antisionismo, pero ha cambiado más el antisemitismo también en ese sentido. Bueno, no, o sea, lo que diré es que el antisemitismo tiene tres etapas, ¿ok? Que no quiere decir que las etapas estén ya acabadas. Actualmente están incluso las tres etapas entremezcladas. La primera etapa es lo que se llama el antisemitismo religioso o el antijudaísmo, que empezó pues con el mito de que los judíos mataron a Jesucristo como pueblo deicida. Ahí nace lo que se llama el antisemitismo religioso, que bueno, que fue toda la continuación de todas las persecuciones medievales, de la Inquisición, y bueno, que todo eso pues decían que los judíos habían matado a Jesucristo, de que eran una religión pues completamente, en fin, repudiable, y que querían que convertir a todos los judíos al cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera etapa. Estoy tratando de ser lo más resumido posible. Pues la segunda etapa empezaría con el famoso caso Dreyfus en Francia, a finales del siglo XIX, y también con la aparición del libro en Rusia, los protocolos de los sabios de Sion, cuando lo que se llama, empieza un antisemitismo de índole racial, de que en lo cual ahí ya culpan a los judíos de ser de otra raza, que culpan a los judíos de conspirar para dominar el mundo, todos esos temas que los judíos ya no los atacaban solo por su religión, sino porque por su identidad y por su forma de juntarse y hasta por su forma de conspirar. Entonces, la tercera etapa, que es justamente lo que mi trabajo de investigación ha estado estudiando, evidentemente es lo que se llama el antisemitismo político, que nace evidentemente con el nacimiento del Estado de Israel en 1948. Entonces, lo que pasa es que tengo que explicar que este antisemitismo político ha ido evolucionando, porque en 1948 no había tanta aversión por el Estado de Israel. Bueno, en los países árabes, evidentemente que sí, en algunos países ya sabemos que también, pero en general había una cierta simpatía por el Estado de Israel, bueno, que esto mucha gente no lo sabe, que cuando se creó Israel, pues había bastante simpatía. Pero a raíz, quizá en principio, de la Guerra de los 6 días de 1967, y para mí, sobre todo, la primera guerra del Líbano, en los principios de los años 80, y sobre todo la intifada de 1987, ahí sí que realmente empieza un virulento antisionismo, en fin, muy aleccionado por los medios de comunicación, que bueno, si quieres podemos entrar después en ello, ¿no? Eso serían las tres grandes etapas que yo considero que existen en el antisemitismo. Claro, Y entonces lo que... Sí, podríamos hablar, Isaac, horas de cada una de ellas, pero nos vamos a concretar en la parte, como tú dices, la tercera, la parte política, la parte del antisionismo. Ya me contestaste una parte que es
si siempre hablar mal de Israel, si el antisionismo es hablar mal de Israel, o cuál es, ¿en qué se diferencia esa parte de antisionismo? O sea, porque puede haber ataques, otro es el decir que no me cae bien, otro es que Netanyahu, bueno, ya no le podemos echar la culpa a Netanyahu, pero ahora va a ser Bennett, ese tipo. ¿Qué es lo que caracteriza el Mira, antisionismo? Que lo comentaste en breve, pero muchos tendemos yo, a decirle a alguien que, oye, es que Israel hizo mal, eres un antisemita, eres... no, no, para nada, para nada. Es más, personalmente tú y yo, como judíos militantes, hemos criticado más de una vez alguna acción de Israel y evidentemente ni tú ni yo somos antisemitas. Eso está más No me claro que el agua. entiendes, no, no, no es cierto. Yo, no, yo invito a la gente a leer el libro de todas maneras. Hay muchas explicaciones que yo doy en el libro, pero hay una que yo me voy a quedar que la expuso Natan Sharansky, que es el antiguo el presidente de la SOGNUT, de la agencia judía, que se diferenciaba el antisemitismo, o sea, el antisionismo era antisemita cuando se cumplían lo que se llaman las tres Ds. La demonización del Estado de Israel, o sea, que siempre están demonizando al Estado de Israel, haga lo que haga, y además particularmente Israel. O sea, si Siria hace alguna cosa mala, no se dice nada. Si otro país hace una cosa mala, no se dice nada. Si Israel hace una sola cosa mala, ya enseguida van a saco a demonizarlo contra ellos. La segunda D es la deslegitimización. O sea, que no legitiman la existencia de Israel porque dicen que Israel no tiene derecho a existir, lo cual es una cosa un poco absurda, porque todos sabemos que Israel se creó a raíz de una votación precisamente de la ONU, que ganó por mayoría. Entonces, bueno, es un poco absurdo esta segunda D, pero cuando se da esta segunda D ya es un síntoma de antisionismo que es antisemita, ¿no? Y la tercera D es lo que Sharansky llama el doble estándar. ¿Qué es el doble estándar? Es decir, lo que yo decía antes de Siria, por ejemplo, un país hace cualquier cosa, el mundo callado, nadie dice nada, lo aceptan. Israel dice algo, que lo que sea, cualquier cosa, se le ataca. Eso es el doble estándar. No hay un estándar único para Israel y los otros países. Entonces, esta teoría de las 3Ds a mí me gusta bastante porque define un poco cuando a alguien realmente se le ve que es antisionista, ¿no? Y por ende antisemita. Oye, en tu libro, que es además un gran documento de investigación, que ahorita nos platicas un poquito rápidamente cómo sale, cómo todo esto, pero en tu libro hablas de casos, o sea, no es hablar y hablar y hablar, sino te vas principalmente a análisis de casos, o sea, no es un análisis nada más, sino es análisis casos por caso. ¿Cómo seleccionaste estos casos? Porque hay casos de lo más curioso, o sea, de lo más separados, desde un boicot, un atentado verbal, un atentado real en contra, o sea, un ataque que podría decir alguien fue antisemita, fue antisionista, decisiones políticas, suspensión de eventos y diferentes cosas. ¿Cómo escoger estos? Porque también algunos dirían, ay, bueno, pues son nada más bien poquitos, ¿no? Digo, ¿cómo escoger de infinidad que hay estos temas que pusiste o estos casos más bien? Porque no son temas, sino son casos en particular. Sí, sí, o sea, son casos reales que han pasado. Me alegro que me hagas esta pregunta porque veo que has leído el libro y eso me hace ilusión. Evidentemente, en el trabajo para ilustrar mejor y para argumentar mejor, pues me he basado en 20 casos reales que han pasado. Yo, la elección un poco ha sido, he tratado de que sean lo más recientes posible. Esa es la primera variable que he utilizado, que no sean tampoco casos muy antiguos. Creo que de estos 20 casos, el más antiguo a lo mejor tiene 10, 12 años. Ahora no lo sé muy bien porque lo hice hace 2 años el trabajo, pero bueno, yo creo que yo me basé en que eran casos bastante reales y también la variable de que o fueron muy impactantes en su momento, como por ejemplo, me recuerdo los atentados de Pittsburgh, que fue muy sonado, o cualquier otro atentado, pero también me he fijado en atentados que han pasado en España y en Francia, particularmente, y en Europa. Y después también me he basado en muchos casos protagonizados por el BDS, porque el BDS, que es boicot, supresión y sanción a Israel, yo pienso que es el paradigma un poco de lo que llamamos el antisionismo antisemita, ¿no? Además, el BDS
en los tribunales en Francia, por ejemplo, han sido considerados como antisemitas. No solo en Francia, tengo que recordar que los tribunales españoles también han sido considerados muchas actuaciones del BDS como antisemitas, cuando ellos lo que dicen es que no son antisemitas, que son solo antisionistas, que lo que quieren es una solución, que se acabe la ocupación, pero los del BDS nunca proponen ninguna solución pacífica del conflicto, ¿no? Bueno, no quiero entrar en el BDS, pero si te fijas en estos casos, los 20 casos hay 4 o 5 que hacen referencia al BDS. Después hay casos por ejemplo, paradigmático que mucha gente no sabe, del propio Pablo Iglesias, que hasta hace muy poco fue vicepresidente del gobierno español, pues dijo en una ocasión que el holocausto fue un problema meramente burocrático y después lo rectificó, pero bueno, lo dijo y está constante que lo dijo. Entonces, bueno, es una cosa que afecta directamente a España y es una persona relevante en la política española. Ahora, gracias a Dios no lo es tanto, entonces me pareció importante ponerlo como declaraciones de Le Pen, que está en Francia, que es un país vecino de España. O sea, en principio he tomado casos que realmente pues tienen que ver mucho con Francia, también pues, en Cádiz, la revista El Jueves, que es una revista muy conocida en España, lo que pasó con el waterpolo en Barcelona, que fue muy sonado, porque aparte yo lo viví en primera persona. O sea, en fin, después también lo que pasó con el Partido Laborista en Inglaterra fue muy sonado, porque fue realmente un caso muy paradigmático de lo que es el antisionismo como forma de antisemitismo. Evidentemente, bueno, también hay algunos casos de Vox, que es un partido emergente de la ultraderecha española. No es el Lo Vox, digo no es el Vox deportivo, es el Vox, no, para que la gente sepa, es un partido es, político muy antisemita, me bueno, parece ser, en esto es un España. tema, me gusta que lo saques porque, bueno, evidentemente el antisionismo, hay que decirlo, que es una judeofobia o un antisemitismo más de la extrema izquierda, ¿vale? Porque son gente que se oponen a las políticas de Estados Unidos, pues a las políticas de Israel. Entonces, por ejemplo, el movimiento BDS viene de posturas de izquierda. ¿Pero por qué he puesto un caso de Vox? Porque yo tengo un poco hay un temor mío personal, que yo sé que hay, como en la misma manera de judíos que votan a Le Pen en Francia, pues también aquí en España, sobre todo en Madrid, discúlpenme si se molesta alguno de Madrid, pero a veces algunos judíos tienen mucho afecto por Vox, porque evidentemente en algunas cuestiones Vox es muy pro-Israel, pero es pro-Israel porque son anti-musulmanes y anti-árabes, y además son pro-Israel cuando hay un gobierno de derecha anti-Israel. Pero en sus filas hay gente que proviene, por ejemplo, del franquismo o de partidos incluso neonazis, que bueno, que evidentemente pues muy projudíos no lo son. Es verdad que dentro de Vox los líderes, me consta que Santiago Abascal, que es el líder de Vox, es una persona, él por sí, individualmente, es bastante projudío, ¿no? Pero yo por mí no hay que fiarse, porque veo peligrosamente que algunos judíos están apoyando a Vox y eso a mí personalmente no me acaba de gustar. Pero por supuesto que el antisionismo al cual me refiero este trabajo va referido a gente como Podemos, a la CUP en Cataluña, gente de izquierda que realmente son antisionistas y por ende antisemitas, y es un antisemitismo que nos preocupa. Pero no hay que olvidar el antisemitismo de siempre. Oye, una pregunta que, porque hay muchos que la hacen de repente y en tus casos quedan varios determinados. Ya lo dijiste, la demonización, las 3Ds, pero hay muchos que dicen, es que Israel toma hasta los casos, una cosa son de repente casos antisemitas, e Israel los toma, o sea, el atentado en Pittsburgh, el atentado no sé dónde, e Israel los toma como propios, como fue antisionismo. Es como decir, No, es no, esto. O sea, hay cosas. no, pues gracias por decírmelo. O sea, si yo he puesto estos casos de Pittsburgh, que era porque fue cuando lo hice, pues fueron muy impactantes para el pueblo judío, pero ahí, en este caso concreto de Pittsburgh, por ejemplo, pienso yo que era más bien de índole puramente antisemita, ¿no? Porque, en fin, esa es la idea que yo tengo. Lo que sí que es verdad, que esto también lo explico mucho en el trabajo,
que muchas veces lo que se informa del conflicto palestino-israelí influye mucho en la hostilidad de Israel, y esa hostilidad de Israel se proyecta la hostilidad hacia el pueblo judío, ¿entiendes? Pero yo creo en el caso de Pittsburgh fue un acto de gente que Israel no tiene nada que ver, pero sí que ahora se ha visto en los últimos, y esto ha sido posterior a mi estudio de investigación, se ha visto clarísimo que tras lo que ha ocurrido en Gaza estos últimos meses, se han incrementado los casos de antisemitismo en Estados Unidos y en Europa y en todo el mundo, y eso ha sido causado por las crónicas periodísticas que han llegado distorsionadas completamente de lo que ha pasado en Gaza. Que los terroristas de Hamas, no lo voy a repetir, ya lo sabes, que estaban atacando a la población civil israelí, y según la prensa era Israel que estaba matando a niños palestinos. Eso realmente, pues cualquier persona normal, cuando lee que Israel mata a niños palestinos, pues evidentemente eso genera un odio no solo a Israel, sino también a los judíos. De hecho, en todas las manifestaciones que han habido en las propias sinagogas, que son centros judíos religiosos, se pone Free Palestine, que no tiene nada que ver. O sea, los judíos que no tenemos nada que ver con Israel, que estamos en la diáspora, nos meten en el mismo saco. Entonces, en ese sentido, pero yo creo que es un error también decir que cualquier acto antisemita que se produzca es antisionista. O sea, eso no. O sea, cualquier acto antisemita no es antisionista, pero sí que hay mucho antisionista que es antisemita. Y antisionista, repito, no quiere decir criticar a Israel, porque pienso bueno, como cualquier otro país, comete errores, y eso, pues, es una cosa que no se puede evitar. Dentro de eso, hay algo que muchos también mencionan y se habla mucho más en Estados Unidos. La política de Israel, la situación en Israel, crea antisemitismo o el antisemitismo es independiente o no. O sea, de repente decimos y muchos dicen, es que lo que hizo Israel nos afecta a nosotros como judíos y nos crea antisemitismo por el odio y todo. Y la política que hizo y el ataque de esto, curiosamente también tratamos de justificar. Bueno, ahorita cambio a la otra, pero ¿tú crees que la política de Israel crea antisemitismo en alguna manera? No digo porque sea buena o mala, pero porque el que Es una ataca dice, pregunta, es una pregunta muy buena. Personalmente, yo podría decir, así a bote pronto, que a lo mejor ciertas políticas de gobiernos de derecha o de ultraderecha en Israel pueden ocasionar hostilidad y pueden ocasionar antisemitismo. Pero esta teoría se desmiente porque acordémonos, cuando han habido gobiernos del Mahraj en el pasado, también se criticaba mucho al gobierno de Israel. O sea que entonces esto me hace dudar. o sea, Para yo no mí, hablo de política, yo no hablo de política de derecho hasta simplemente de repente cualquier cosa que hace Israel, porque además es el país más vigilado en todo sentido de todo, cualquier cosa que hace la gente lo toma y dice, es que esos son los judíos o esto es, y lo toman y se vuelve como un antisemitismo basado por Israel o bueno, tenemos que hablar de derecha porque estuvo en el gobierno 12 años no, reciente, pero eso que yo te pero decía, es evidente que en la historia de Israel, sobre todo desde los años 80, cualquier cosa que hace Israel es criticada, y aparte, o sea, eso crea antisemitismo. Pero lo que yo quería decirte, de que el hecho de que haya un gobierno de derechas legitima mucho más la hostilidad. O sea, lo digo en el sentido de que se puede decir, no, es que realmente, pues, el gobierno de Israel, pues, discrimina a los palestinos, cosa que a lo mejor un gobierno más moderado en Israel no lo hace tanto. Pero lo que yo vengo a decir, que gobierne quien gobierne en Israel, los antisemitas y los antisionistas siempre seguirán siéndolo. ¿Entiendes? Por eso yo pienso que principalmente la razón mucho culpable es un poco el tratamiento que hacen los medios de comunicación. Como tú dices muy bien, está en una lupa y es el país del mundo con más corresponsales extranjeros del mundo. O sea, no hay más corresponsales de periodistas en Israel. Entonces, se mueve cualquier cosa en Israel, todos los medios de comunicación del mundo lo dicen, y aparte lo dicen de una manera a veces distorsionada. Cuando hay un atentado terrorista palestino y después hay una réplica
del ejército de Israel, solo hablan de la réplica del ejército de Israel, no hablan del previo atentado. Entonces, claro, esa distorsión en la información por ejemplo, mi amiga Masa Gabriel de K lo hace muy bien, es evidente que está provocando antisemitismo. O sea, que más que lo que hace Israel provoca antisemitismo, lo que se explica de lo que hace Israel, eso sí que provoca antisemitismo. Ahora, dime algo al revés, porque además lo mencionaste a Gabriel, que además hace una gran labor, que además de ahí salió parte de lo que es este libro que tienes tú por ahí, que ahorita nos los enseñas y todo. No, Pero perdón, yo hablaba de Masha Gabriel, que es una chica que perdón. dirige Masha Cámara. colabora con nosotros en Diario Judío, es gran, que vamos a poner un artículo de ella. También, sí. Bueno, parece que el nombre o apellido Gabriel funciona muy bien en este tema. Masha trabaja mucho con nosotros, con Cámara, tenemos toda una sección en especial de ellos en Diario Judío, lo cual nos da mucho gusto. Y ellos justamente es lo que hacen, batallar en las universidades y ayudar a los alumnos, porque el tema Israel se vuelve antisemitismo puro en ese sentido, reafirmando muchas de lo que opinan en Estados Unidos al sentido. Pero al revés también, la pregunta es, de repente vemos cosas buenas que hace Israel, Isaac, y vemos todo esto y lo tratamos de como promover como por todos lados, como queriendo demostrar que con eso todo el mundo judío es bueno. Funciona así porque cuando fue lo de las vacunas recientemente, cuando fue los descubrimientos y encontraron algo en Israel, queremos adjudicarlo todo a todo mundo como para que con eso pongamos y quitemos carga sobre ese antisionismo o ese antisemitismo. ¿Funciona así? ¿No funciona? ¿Tú cómo lo ves en todos estos casos? Mira, mira, yo antes que nada, que antes de que se me olvide, se acabe la entrevista, yo quería decir cómo se ha gestado este trabajo, cómo se ha gestado el libro, o sea, si me permites. O sea, claro, yo tengo por favor. Un muy buen amigo mío que se llama Xavier Torrents, que es un profesor universitario aquí de la Universidad de Barcelona, que es el mayor experto en antisemitismo, yo no diría solo de Barcelona, sino de España, ¿vale? Entonces, él colabora mucho con Radio High Argentina, no sé, de buena fuente, y después, bueno, él hace 2 o 3 años me contactó porque sabe que yo siempre difundo muchas cosas, entonces me dijo, oye, voy a empezar un máster, he creado un nuevo máster en la universidad que se va a llamar Prevención contra la Radicalización. Entonces, este máster, leí el programa y era muy interesante porque trataba los extremismos políticos, la extrema derecha, la extrema izquierda, sobre todo el islamismo, el yihadismo, sobre todo como jóvenes, por ejemplo, se trató mucho el caso del atentado terrorista de las Ramblas en Barcelona, como jóvenes marroquíes musulmanes que eran gente con trabajos y tal, y era una mezquita, se radicalizaron y montaron todos esos atentados terroristas que provocaron tantas muertes. Pues la verdad que me pareció un máster súper interesante, me pilló en una época que, bueno, por desgracia, por fortuna, tenía tiempo libre, y bueno, a mis 50 y pico de años, pues me aventuré yo mismo, empecé a difundirlo, aparte de difundirlo porque lo voy a hacer, ese máster, y era el abuelo del máster, todos eran mis compañeros, tenían 20 y pico de años. Entonces, evidentemente, una de las materias del máster era antisemitismo, entonces yo dije, bueno, llevo muchos años dedicándome a esto, pues evidentemente hay que hacer un trabajo de investigación para que venga el título de máster, pues ya desde el principio, es un año el máster, ya desde el principio pensé que mi trabajo lo haría sobre el antisemitismo. Después me fui madurando y pensé que hacer el antisemitismo moderno, contemporáneo y político, era quizá lo que menos se había estudiado en las universidades y decidí hacerlo. Entonces, simplemente quería comentar, hablando de Gabriel Bentascal, que para mí es un número 1 en lo que es Asbará, en lo que es formación de todos los temas de antisemitismo. Cuando realicé este trabajo de investigación, me acuerdo que se lo envié y le gustó tanto, se entusiasmó tanto que me pidió permiso para colgarlo en la web de Atzatesheni. Y entonces, desde hace 2 años que está alojado ese trabajo ahí para quien lo quiera, quien no quiera, por ejemplo, comprar el libro en sí, ¿no? Entonces, no les digas que compren el libro, que ahorita ya no sé dónde lo pueden comprar. Por supuesto. También lo tenemos una parte en Diario Judío, pero no se les digas, el chiste es que compren el libro. Claro, por supuesto. Ahora diré todos los casos por estar muy interesantes.
Entonces, lo que quiero decir que hace un par de meses, como tú ya sabes, me ocupo de todo el tema de lucha contra el antisemitismo en las comunidades judías de España, aparte de mi trabajo en el ICRA, ¿no? O sea, este trabajo me motiva mucho, entonces he tenido muchas iniciativas. Entonces, una de ellas ha sido el hacer una edición puramente española del famoso libro de Gabriel Ventasgal sobre las 300 preguntas en 300 palabras, que creo entendido que en México también se ha hecho una edición. Y también Es se ha una hecho una edición edición. especial en memoria de Benis Lochisti, que fue presidente del Consejo Sionista y hizo muchas cosas, pero además se le pusieron algunos artículos en especiales muy interesantes de diferentes temas ahí en ese espacio. Pero Correcto, para que la gente tenga, vale la pena esa edición. Siguiendo esta tónica, este libro se ha hecho una edición en Colombia, en Argentina, en México, en Costa Rica. Entonces, yo tengo mucha relación con Gabriel y le digo, ¿por qué no hacemos una edición en España? Entonces me dijo, adelante. Entonces he añadido unas 12 preguntas específicamente sobre el tema del antisemitismo en España. Entonces también se han añadido una serie de preguntas sobre los acuerdos de Abraham, que es una novedad dentro de lo que es el conflicto en Oriente Medio. Entonces también he hecho un prólogo, una introducción al libro. Entonces, bueno, justamente cuando estoy hablando, ayer mismo, ya se ha aprobado todo el contenido del libro de la edición española. Entonces, mañana mismo va a la imprenta y dentro de 10 días van a salir unos 500 ejemplares que se van a repartir por toda España de este libro de Gabriel Ventasgal sobre las 300 preguntas en 300 palabras. Entonces, hablando con la diseñadora que me ha hecho el diseño especial del libro de Gabriel Ventasgal, no sé cómo salió lo de mi tesina. Entonces, en fin, ella me propuso, oye, ¿por qué no haces un libro de tu tesina? Entonces, bueno, esto lo he hecho a título personal, no de la Federación de Comunidades, como es el libro de Gabriel, lo he hecho con mi plata, digamos, hice una edición para amigos, en teoría, para repartir entre amigos. Pero la verdad me he sorprendido del interés que ha suscitado. Y bueno, también es verdad que tengo bastantes amigos, afortunadamente. Entonces esto, hice una primera edición de unos 100 ejemplares y ahora he tenido que hacer otra reedición de otros 200 porque hay mucha gente que está interesada. Entonces, bueno, estoy muy contento. Hay estos dos libros en marcha, el mío ya está en el mercado y el de Gabriel Ventasgal estará dentro de 2 o 3 semanas. Buenísimo. Entonces, lo que pasa que, bueno, en este libro actualmente, el mío, el de mi trabajo, se puede adquirir en una librería de Barcelona que se llama Alibri. O sea, si quieres lo escribo o te parece, o cómo Mándanos, hacemos. lo ponemos, lo publicamos para que la gente lo Va, vea y lo vale, esto tenga es todo eso, ¿no? alibri.es. Alibri, ALIBRI.es. Yo creo que vas a tener que hacer más cantidad que esos 200 porque pues, la gente lo va a querer saber Ah, estos casos, porque hay que repetirlo. No es un libro claro. típico de análisis de por qué el antisemitismo esto, sino son casos y análisis. No quiero entrar en muchos detalles en todo, pero danos ahí un ejemplo de, por ejemplo, algo para que la gente se quede picada en alguno de los casos, algo que te guste, qué analizaste o cómo lo ves y qué es lo que la gente va a encontrar en cada uno de estos casos, Isaac. Uf, hay 20, ¿eh? Me lo pones difícil, pero bueno, no sé, hay un caso paradigmático, hay de muchos, la verdad, pero aquí lo digo porque fue en España y fue yo creo que un antes y un después del BDS en España, porque el BDS siempre ha estado enfocado a boicotear gente de Israel. Increíblemente boicotearon, esto no lo puse en el trabajo porque fue hace ya bastante tiempo, en su momento boicotearon nada más y nada menos a la cantante Noa, que es yo soy fan absoluto de ella, cuando se da la paradoja que Noa es una activista pacifista, está por la paz, y fue boicoteada por el BDS, o sea, algo absurdo. Pero lo más absurdo que pasó fue en un festival que hubo ¿cómo se llama? Bueno, cerca de Alicante, en Valencia, de un cantante americano, se llama Matisiahu, que es de una especie de reggae, igual en México se ha oído hablar de él. Entonces, él no es israelí, él es un americano de origen judío. Entonces,
le preguntaron a él que qué opinaba sobre la ocupación de Israel en Palestina. En fin, era un festival de jazz o sea, a ninguna persona le preguntaban cosas políticas para poder participar en ese festival. Pues él lo que dijo abiertamente es que él no opinaba de cosas políticas, y por el hecho de no opinar por cosas políticas, la dirección del festival boicoteó su actuación en el festival de Benidorm. Ahora me ha salido la palabra, en Benidorm, que es una ciudad costera en España. Entonces, ahí el BDS quedó retratado porque ya no estaba atacando a israelíes, sino que estaba atacando a judíos. Entonces, para mí, este caso es muy paradigmático, ¿entiendes? Pero lo peor de todo es que creo que pasó esto hace unos 5 o 6 años y todavía la justicia no se ha pronunciado. Es más, me parece que en una primera instancia no condenaron al festival de jazz. O sea, eso también es muy triste, ¿no? La justicia. Ya para terminar, porque queremos que la gente lea el libro, todo esto, perdón, dime algo, ¿por qué se da este antisemitismo, este antisionismo tan marcado? O sea, después de tantos casos que has visto, es raro ver que haya alguien que diga, vamos a evitar que se dé el concierto de no sé qué artista porque es. Vamos a evitar que se dé esto, vamos a evitar esto, vamos a recriminar, vamos a poner esto, vamos a hacer un atentado terrorista en contra, vamos a matar a alguien, vamos a hacer. ¿Por qué en este caso tan marcado, según tus estudios, contra Israel en ese sentido? Porque no puede ser nada más política, porque si no nada más política, pero hay gente común de la calle que lo toma, lo lee, lo ve. ¿Por qué ese? ¿Por qué tan marcado? Tiene que ver con la actitud del mundo judío, tiene que ver con que unos usan barba y otros no, tiene que ver con algo, porque es muy curioso que la gente lo Bueno, tome como algo tan personal en todos lados del mundo, o sea, en muchos lugares tan lejanos que hay gente que ni conoce, o sea, hay historias en España que hay gente que no conoce judíos, nunca ha visto un judío en su vida y odia a los judíos, o sea, por herencia o por todo esto, tú, y tú, hoy lo has, por análisis a Israel, entonces, tú lo has dicho mejor que yo incluso. O sea, existe en España un antisemitismo muy feroz sin haber judíos. O sea, justamente la comunidad judía aquí en España es muy pequeña. Igual en total hay más de 30.000 judíos en una población de más de 50, 40 millones de personas. O sea, imagínate, no es nada. Yo pienso, como siempre ha sido con el antisemitismo de toda la vida, yo pienso que el antisemitismo no deja de ser un antisemitismo que ha mutado, que ha cambiado. En el sentido, antes en la Edad Media se decía que los judíos matábamos a niños cristianos para hacer la matzá. Hoy en día lo que se dice es que los judíos, no los israelíes, que los judíos matamos a niños palestinos inocentes. O sea, que es un poco ese mismo mito de matar niños que se actualiza. O, por ejemplo, cuando hubo la peste negra en el 1300 y pico, se decía que los judíos eran los culpables porque habían envenenado los pozos. Hoy en día hay unas teorías, igual no tan extendidas como lo habría en la Edad Media, pero sí, yo lo oigo bastante, que no sé en México, pero aquí en España se dice que hay un complot del orden mundial dirigido por Rockefeller, por Rothschild, por Bill Gates, que se cree que es judío, que no lo es, también por Soros, que han conspirado para crear el COVID, para después inventarse una vacuna que no es vacuna, para dominar el mundo, incluso he oído que para hacer un genocidio y para dominar el mundo. O sea, que todo eso ha mutado. O sea, lo que yo veo simplemente, y sobre todo hay dos temas que yo para mí siempre son básicos cuando me preguntan por qué existe el antisemitismo. Lo mismo diré por qué existe el antisionismo, por dos motivos muy sencillos. Uno, la ignorancia, lo que tú decías, no se conoce, y la ignorancia es muy atrevida. Y el segundo son los estereotipos, los prejuicios de siempre. O sea este prejuicio de que los judíos somos todos millonarios, pues también se creen de que los judíos, pues en Israel tienen todo el dinero de Estados Unidos y que los árabes no tienen un duro. Bueno, todos sabemos que los árabes tienen muchísimo dinero con los petrodólares, pero aún y así, aún sabiéndolo,
para ellos los judíos son los más ricos, son los más poderosos. El pueblo palestino es un pueblo oprimido, es un pueblo pobre, es un pueblo que sufre, que utiliza las piedras. Israel utiliza los tanques, las bombas, o sea, es poderoso. Entonces, nosotros somos los poderosos y hay que atacarnos. No sé, hay muchos motivos también, pero yo diría que esos eran los principales. Isaac, resúmenos el libro nada más, vamos a esto, podremos seguir hablando unos cuantos minutos, horas y rato más, pero creo que es importante que la gente vea el libro, conozca y... Este es el libro, no sé si se ve bien. Después hay la contraportada, que me gustaría la contraportada, aparte del resumen muy escueto de lo que es el libro, hay dos citas que a mí me encantan, que he puesto de Albert Einstein. Por cierto, Albert Einstein fue miembro de la organización LICRA hace muchos años. Pero bueno, Albert Einstein dijo textualmente, el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. A mí ese dicho es muy bueno. Y después hay otro incluso mejor todavía, también de Albert Einstein, que dice, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entonces, en fin, a mí me pareció oportuno citar esto. Este libro se lo he dedicado a mi madre que está en los cielos, que me estará mirando, de que se me guía, sobre todo a mi papá que vive, que me hace un ejemplo de generosidad y compromiso con el pueblo judío, y que y después, por sobre todo, mis tres hijos, Joseph, David y Rebeca, que son el motor de mi vida. Y nada, Pues, simplemente invito a la gente a comprar el libro en la a ver web de la portada, que la Dime. gente vea la portada, el título. No se va a echar un poquito para atrás porque no se ve. Ahí estamos, se ve mejor. El antisionismo, un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo de Isaac Levy. ¿Eh? Increíble, Isaac, buenísimo, ¿sí? Y que tengas que hacer muchas reimpresiones porque creo que es una lección importante. Se lee rápidamente, los temas están interesantísimos y están bien, muy bien analizados, platicados, cómo están, qué fue y teniendo conclusiones muy interesantes. Antes de que se me olvide, también quiero recordarme de Xavier Torrents, que fue el profesor que me dirigió este trabajo, y también él me ayudó un poco con el tema de los casos, con alguna lectura, o sea, también se lo agradezco. Pero bueno, solamente decir que estoy muy orgulloso de haberlo hecho, porque como te he dicho, o sea, ya tengo una edad, no voy a decir cuál, pero o sea, después de casi más de 30 y pico de años sin estudiar, pues para mí ha sido todo un reto haber hecho este máster, porque el máster no es solo el trabajo, es todo el año de asignaturas, de exámenes, en fin, otra vez volver a esa vida de estudiante. Evidentemente este trabajo que lo hice en 3 o 4 meses, pero lo hice de una forma apasionada porque me encanta el tema. Oye, eso es para que vean que los trabajos que les dejan en las universidades y lo que nosotros les llamamos tesis, los trabajos de investigación, sí sirven de algo y si los dedican pueden ser cosas y documentos muy importantes. Sí, es verdad. Oye, Isaac, pues muchísimas gracias. Estaremos comentando estos casos, estaremos poniendo, ya teníamos algo del dossier publicado en Diario Judío, pero por supuesto estaremos publicando mucho más de estos casos, de los que se ha hablado mucho, de los que se seguirá hablando desafortunadamente, y que esperemos que pronto ya no tengamos que hablar de ellos, sino que cambie la de esta y tengamos otras cosas de qué comentar y hablar de cosas positivas en muchos sentidos, ¿no? Sí, sí, solo última cosa, una buena noticia. A partir del lunes de la semana que viene, el libro va a estar en otra librería que se llama Certeza, que es la librería hebraica, que es una librería española que es conocida en México y en Sudamérica, porque venden todo tipo de libros de temática judía. Sí, Entonces, definitivo. me han dado la posibilidad de ponerlo en su web, que es hebraica.biz. Entonces, bueno, es otra posibilidad para alcanzar, para vender ese libro, y sé que los de Hebraica tienen bastante experiencia en vender libros en Sudamérica, con lo cual, pues si modestamente este libro llega a México o a Sudamérica, pues yo encantadísimo.
Pues ya Y veremos muchas cómo hacer la gracias. posibilidad, veremos la posibilidad de traérnoslos para México, ver cómo hacerlo, ver que tenerlo que hacerlo, para que la gente lo vea. Mientras pueden ver también un poquito en la página de Atzara Sheni, pueden ver un poquito y engolosinarse un poquito también en la de Diario Judío, por Y supuesto, si y si me lógicamente en todas las permite, redes de LICRA, que tan buena labor hace, y todo lo que tú haces en Barcelona, en pro ya, del pueblo si judío y en pro de Israel, ¿no? gracias, gracias, Tocayo. Ya sabes que te aprecio mucho, sobre todo porque eres del Barça, eso me gusta mucho de ti, y de verdad quiero que sepas. Comercial rápido, comercial rápido. Va a jugar el Barça contra el Real Madrid. Si es que el Real Madrid quiere, porque por allá me dijeron que no, que eso no culpa del Ah, Barça, no culpa del BDS, culpa perdón, de perdón. situaciones Quiero, deportivas. como estoy bien informado, quiero comentar una cosa, que ayer salió una noticia que la Autoridad Nacional Palestina se había quejado al Barça por este partido que va a jugar en Jerusalén contra el Betar. Quiero decir, sé de muy buena fuente, ¿okay? No voy a decir quién es mi fuente, pero es muy, muy cercana, que Dan Laporta, ese nuevo presidente del Barça, es un pro-israelí total y absoluto, un sionista desde hace muchos años. Hay una anécdota que él fue quien me presentó a Simón Pérez en un partido que hicieron palestinos e israelíes en el Nou Camp hace unos años. Para mí, conocer a Simón Pérez ha sido la experiencia más increíble, fue gracias a Jan Laporta. Pues Jan Laporta ha hecho textualmente que digan lo que digan los palestinos, él irá, su primer viaje oficial como presidente del Barça será Israel, ¿vale? Y Oye, después ya lo creo que ya estaría por Israel. Ahorita tuvieron unos eventos por ahí, unas cenas, entonces curiosamente ya de andar por ahí con un amigo mío y tú dices que tu experiencia fue la de Isaac Herzog, yo creo que Simón Pérez. con Shimon Pérez, perdón, Isaac es porque acaba de tomar, pero Eh, con Shimon Pérez, yo creo que la experiencia es haber estado con Laporta y haber estado viendo al Barcelona jugar en Israel, también puede ser una buena experiencia. Tres eventos muy importantes del Barcelona en Israel en esta semana que se dieron a conocer, que van a hacer, y creo que es un cambio también, ya tenemos varios equipos entonces que lo están tomando, y además pues es un buen mercado por ahí también, algunos dólares por ahí también funciona y funcionan otras cosas y mucho público y el Barcelona, ya esperemos que nos los traigan a México, ya que tienes tan buena relación con Laporta, esperemos que nos manden los boletos para todos los partidos, incluyendo los de Israel, que tenemos gente que quiere irlos a ver, así que acá ahí al rato todo el mundo lo va a querer ver si nos dices que tienes yo boletos. te quería decir que uno de mis sueños sería, como tú has dicho antes, de presentar el libro mío en México. Para mí sería un sueño porque nunca he estado en México y sé que hay gente fabulosa. La comunidad de México la quiero muchísimo y si, bueno, si puedo convencer a Laporta para que juegue el Barça en México, pues matamos dos pájaros de un tiro. Presento mi libro ahí y viene el Barça. Y como complemento presentamos el libro en el Estadio Azteca y como complemento que juegue el Barcelona, o sea, ya los traemos ahí de refil. La realidad es que lo que importa es el libro, así que con todo gusto lo podemos traer, nada más nos falta convencerlo, ¿eh? Muy Isaac, bien, muchísimas gracias, a un ti. gusto siempre platicar contigo, estar en esto, estar platicando y más de este tema que nos apasiona a todos, pero que no nada más es porque nos apasione, porque nos toque, porque sea interesante, sino porque de alguna u otra manera le toca a todo mundo y siempre sale, y es muy curioso, pero no importa de qué tema estés hablando, no importa si eres judío o no judío, invariablemente y muchas veces acaba saliendo el tema de Israel y más en estas últimas fechas, ¿no? Yo, como colofón, la última frase que quiero decir, este trabajo un poco lo he hecho porque estoy harto de escuchar, sobre todo a la gente de izquierda de este país, decir, yo no soy antijudío ni soy antisemita, yo lo único que soy, estoy en contra de Israel. Pues yo lo que pretendo con este trabajo es demostrar con casos reales y con argumentos que muchas veces el que dice que es anti-Israel solo también en el fondo es antijudío. Era solo esto, lo he hecho un poco por este tema. Ya está. Pues quedará muy por ahí y siempre haciendo la diferencia de que no quiere decir que criticar una política de Israel No, sea no, antisemita, yo, sea no, antisionista, no, siempre se permite, los propios israelíes son los que más lo hacen, pero sí, exacto. hay ciertos, el tema antisemitismo también se ha visto muy reflejado y muy dado con el antisionismo y por eso es el antisemitismo contemporáneo del que tanto hablas en el libro. Lo siento, es que me das pie. La última cosa, la prueba es la definición que ha dado el IRA sobre el antisemitismo, que cuestionar a los judíos por lo que hace Israel es antisemitismo. Y esta definición del IRA, que está causando furor, no furor, aceptación
en todos los países del mundo, también está haciendo en Cataluña y en España. Y eso es una prueba de que ser antisionista es ser antisemita. Esta definición la están adoptando la mayoría de los países y parlamentos. Gran labor del Centro Simón Wiesenthal y también en América de nuestro amigo Ariel Gelbum haciendo con Correcto. todo eso. Definitivamente hay que mencionarlo, que están haciendo una gran labor en todo eso. Muy bien. Isaac, pues mil gracias nuevamente. Y a leer el libro, presume la última vez, nada más para que la gente lo vea. Buenísimo. Señores, no lo dejen de comprar, solo hay 200 ahorita, así que apúrense porque igual, cuando ustedes, gracias. Vale, chao, gracias.